Bueno, Bueno, por fin hemos... Suele suceder, Daniel. me- 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 Bueno, muy buenas tardes a todos los oyentes. Eh, Estamos tratando un tema de candente actualidad, ¿eh? El tema de mujeres LGTBI, Q+, en las personas jurídicas privadas. ¿Realidad o utopía? Bueno, tenemos el honor de presentar al doctor Daniel Vítolo, de amplio currículum. Solo para abreviar vamos a decir que el doctor Daniel Vítolo es el profesor titular de Derecho Comercial en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, entre otras universidades, autor de numerosos libros, un colaborador permanente de nuestras dos grandes revistas, Doctrina Societaria y Concursal, con más de 35 años en el mercado, y Derecho Comercial, la Empresa y Consumidor, con más de 15. Eh, la editorial cuenta también con los suplementos de práctica de teoría societaria, práctica de teoría concursal, las consultas a las que tienen acceso siempre nuestros suscriptores en forma telefónica o por mail, así que bueno, siempre un verdadero referente a todas estas cuestiones. Eh, Antes de pasar al tema que estamos tratando, les quería recordar, porque precisamente esta temática tiene mucha importancia en las resoluciones de la IGJ y Comisión Nacional de Valores, y que la editorial REPAR ha sacado hace aproximadamente 3 meses un libro con todas las resoluciones particulares de la IGJ, las últimas resoluciones. Todos sabemos que las resoluciones particulares precisamente no son las que salen en el boletín oficial, referidas a sociedades en general, sociedades extranjeras, asociaciones civiles, fundaciones, SRL, por supuesto, SAS, Sociedades por Acción Simplificada, que las tenemos todos en un libro muy práctico y somos la única editorial que cuenta con este material. Bien, entrando ya de lleno, antes de darle la palabra y haciendo una breve síntesis al profesor Daniel Vítolo, eh, si hacemos una pequeña, un resumen de toda esta temática que vamos a hablar hoy, tenemos que empezar por el libro de los libros, ¿no? La Biblia, que en el Génesis dice que nos hizo hombre y mujer, era el género binario que siguió durante muchísimo tiempo, hasta que lógicamente ha corrido mucha agua bajo el puente y nos encontramos donde ya el género binario en muchos países ya había dejado de tener vigencia, porque había un tercer género en el derecho continental, en Australia, en la India, y precisamente en el día de ayer, mediante el decreto 476 del Poder Ejecutivo, nos convertimos en el primer país de América Latina que también tenemos no solo el género MF masculino femenino, sino con una X tenemos un tercer género, que son lógicamente para los que no se sienten cómodos en ninguno de estos dos géneros binarios. Pero claro, tenemos también este colectivo, ¿no? LGTB, lesbianas, gay, transexuales, que también buscan una identidad, y en base a estas resoluciones que tenemos de IGJ, de Comisión Nacional de Valores, vamos a tratar de debatir cierta posibilidad de integrar las personas jurídicas privadas amplias, como lo sabemos después de la reforma al Código Civil y Comercial en el 2015, ¿es una realidad o es una utopía? Esto va a dar también acceso, Daniel, a consultas tales, por ejemplo, pensá que el hombre se jubila a los 65, la mujer a los 60. Los que opten por la X, ¿a qué edad se van a jubilar? Entre otras preguntas que están surgiendo, si bien hay 120 días para la reglamentación, ¿no? Así que bueno, Daniel, para no perder tiempo, vos sos el especialista en todo lo que es la temática, no solo concursal, sino de derecho comercial en general. Así que bueno, te damos la palabra. bueno, en primer lugar quiero pedir disculpas por esta demora. En realidad yo estaba en línea antes de la hora fijada para la reunión, pero tuvimos un problema técnico, esas cosas de la tecnología, y el teléfono tenía una versión de Instagram que aparentemente no era compatible con la que tenía la editorial, y esto demoró el ingreso, así que les pido mil disculpas. Es un tema bueno, de tecnología, y estas cosas, como decía el famoso filósofo argentino Toussaint, puede fallar. Y esta vez falló, y vamos a ver ahora cómo funciona. El tema que nos convoca hoy es un tema realmente apasionante, porque es un tema que surge en este tiempo de posmodernidad, donde hay una evolución muy grande en el tejido social en cuanto a la participación que las personas humanas tienen, a su identificación, a su percepción,
y que viene de larga data, pero que fuertemente entre nosotros aparece en el año 2019, cuando se sanciona la ley 26.743 de identidad de género, una ley también que fue pionera, pero que como todas estas leyes y normas de lo nuevo, intentan generar una expectativa que en la realidad no se cumple, porque finalmente intentan avanzar sin los cuidados y las reglamentaciones adecuadas y con algunas confusiones de concepto que hacen que finalmente lo que parecía ser una gran conquista termina siendo una mera declamación. ¿Qué dice la ley de identidad de género? Dice que toda persona humana tiene derecho en nuestro país al reconocimiento de su identidad de género, que no define qué es una identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a esa identidad de género que no define, y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género, que no está definida, y en particular a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de los nombres de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada. Claramente, esta identidad de género decimos que no se define en cuanto a su diferenciación de otros dos conceptos que juegan en esta realidad, que son el concepto de sexo y el concepto de orientación sexual. Porque lo que la ley entiende por identidad de género es a un sentimiento, porque dice, la ley entiende por identidad de género, dice la norma legal, a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente. Esta vivencia, ¿no es cierto?, la cual puede corresponderse o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, con lo cual identidad de género y género no es lo mismo que sexo, según la ley, dice, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Es decir, estamos hablando de un sentimiento y de una vivencia. Y aclara la ley que esto puede involucrar la modificación de la apariencia corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra naturaleza, siempre que ello sea libremente escogido, como también incluye otras expresiones del género, como la vestimenta, el modo de hablar y también los modales. De todo esto que surge, que el género es una creación cultural compuesta, con lo cual es muy difícil poder asirlo, poder tomarlo y poder delimitarlo. Lo cierto es que más allá de estas disposiciones que parecen enormemente amplias, la ley finalmente remite la cuestión del género a una cuestión de sexo, porque lo que determinan en su artículo 3 y 4 es que toda persona puede solicitar, en función de su identidad de género, la rectificación registral del sexo y el nombre de pila y también su imagen. Es decir, cambiar el nombre de identificación, cambiar el sexo de masculino a femenino, de femenino a masculino y cambiar la foto del documento, la imagen, cuando estos elementos no coincidan con su identidad de género autopercibida. Pero no le da la identidad de género la posibilidad de crear un nuevo sexo dentro del documento. Hasta tal punto que la propia ley de identidad de género dice que las personas, para poder acceder a este cambio de identidad de género, tienen que presentarse en el Registro Nacional de las Personas, en sus oficinas seccionales, y entregar una solicitud donde dicen o deben decir que están amparadas por la ley, que requieren la rectificación registral de la partida de nacimiento, es decir, retroactivamente se va a adjudicar un diferente sexo, y el nuevo documento de identidad, que debe conservar el número original, va a tener que expresar el nuevo nombre de pila elegido y también el nuevo sexo elegido, que siempre está en una opción binaria en el propio documento, que es masculino o femenino. Y tanto es así que dice la ley que en ningún caso es requisito por parte del interesado o interesada acreditar una intervención quirúrgica por reasignación genital total o parcial, ni tampoco acreditar terapias hormonales, ni ningún tratamiento psicológico médico, sino que es algo declarativo. Fíjense la complejidad de esto. Pero hay consenso entre los autores del mundo entero de que el género no es lo mismo que el sexo. Son cosas diferentes. El género es algo más complejo que el sexo, porque incluye no solamente el sexo, sino también roles y expectativas que una sociedad tiene sobre las conductas, pensamientos y características que acompañan al sexo asignado a una persona. De hecho, la propia ley de identidad de género, tengo que insistir,
menciona entre los derechos de las personas humanas exigir la modificación del registro del sexo y el nombre de pila y también la imagen. Entonces, ¿por qué? Porque también las sociedades esperan de las imágenes un comportamiento, esperan una determinada forma de sociabilidad y también esperan un determinado modo de identificación. Y esto es una convención social, es una convención cultural, de donde la construcción de una concepción del género es algo complejo que maneja una cantidad de variantes superiores a las que se manejan en materias estrictas divididas llamadas de sexo. Pero también existe una difuminación de los límites del concepto género y sexo, porque se incorpora un tema de orientación sexual, que es un tema que nosotros vamos a ver muy presente en los colectivos que se están incorporando bajo una tercera denominación. Porque, el sexo puede ser básicamente masculino o femenino, en lugar de referirse por lo general a partes específicas del cuerpo humano o comportamientos, sino que en realidad los comportamientos van más con el género, que es una construcción cultural, mientras que el sexo es una construcción biológica. Y no es una construcción biológica porque alguien quiera discriminar o quiera establecer cosas por fuera de los sentimientos de cada uno, sino porque hay cuestiones biológicas que no pueden ser cambiadas. Es decir, si una persona biológicamente nacido como varón y con sexo asignado de varón, se autopercibe mujer, bueno, y no recurre a ningún tratamiento quirúrgico de cambio de sexo ni nada, sino que solamente se maneja con la autopercepción, probablemente podrá tener todos los beneficios. Lo que no podrá escapar es a tener un riesgo de cáncer de próstata, aunque se conciba mujer. Y una persona nacida biológicamente con el sexo mujer, ¿no es cierto?, también tendrá que ir al ginecólogo y cuidar los ovarios, aunque se perciba varón, y el útero, ¿no es cierto?, y problemas vinculados a glándulas mamarias diferentes de las mamas del varón, que presenta patologías diferentes. Y esto es algo biológico, independientemente de lo que nosotros querramos sostener o lo podamos sentir, pero hay realidades que nosotros no podemos cambiar, ¿no es cierto? Porque hay una limitación física que viene de la biología y que permite todo un desenvolvimiento cultural, social, de derechos absolutamente reivindicable y reconocible. Lo que no podemos cambiar es determinadas realidades. Las Naciones Unidas, por ejemplo, incorporaron la idea de un tercer género, atribuido a personas que no se identifican ni como mujeres ni como varones. Pero en realidad ese tercer género lo ha, restringido a la idea de transexualidad, es decir, a una transformación por vía de transgénero. Y este tercer género, que por ejemplo se puede hacer aparecer en documentos oficiales emitidos por los gobiernos, como es el caso de lo ocurrido en la India, o con algunos matices en Australia, Bangladesh, Canadá, Kenia, Malta, Nepal, Nueva Zelanda y Pakistán, entre otros países, permiten la identificación de este tercer género como una tercera alternativa sin identificar y sin establecer características particulares, sino simplemente es una opción que se expresa por la negativa, ni masculino ni femenino, y normalmente se consigna en el documento con la letra X, algo que hemos asistido nosotros en el día de ayer a una decisión del Poder Ejecutivo Nacional en este sentido en nuestro país. La diferenciación entre género y sexo permite teorizar sobre el primero, el género, como una creación social o cultural del segundo. Es decir, el género construye culturalmente una idea de sexo y lo convierte, por ser un elemento cultural, en una materia susceptible de sufrir alteraciones y que esto se vaya cambiando según lo que ocurre en la evolución de cada una de estas variables o de comportamiento, de sentimientos y de vivencias en las sociedades a lo largo de la historia. Pero existe un tercer elemento, que es la orientación sexual, que es, independientemente del género, del sexo con que yo me autoperciba, ¿qué deseo hacer yo con mis afectos? ¿Qué deseo hacer yo con mis emociones? ¿Qué deseo hacer yo con mi intercambio sexual o con mi actividad sexual? Y esto es la orientación sexual. Y ya en el año 2006, en la Convención de Yogyakarta, en Indonesia, donde se reunió el Comité de Científicos Internacionales de Derechos Humanos a tratar justamente este tema, señalaron esta diferencia y estas dos ideas, que es la identidad de género, que refiere a una vivencia interna e individual del género,
y como cada persona la siente profundamente, que puede corresponderse o no con el sexo que se recibe al momento del nacimiento, incluyendo vivencia personal del cuerpo y otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Fíjense que lo que hizo es hoy la Ley de Identidad de Género de la República Argentina recoger esta definición de esta convención. Y en la convención también los científicos dijeron, y la orientación sexual es otra cosa, es un tema de capacidad, las capacidades de sentimiento, la capacidad que cada persona puede tener de sentir una profunda atracción emocional, afectiva o sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o por personas de más de un género, y también la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Entonces tenemos sexo, tenemos género y tenemos identidad y tenemos orientaciones sexuales. Es decir, tres cosas que son diferentes. Ahora, ayer nosotros asistimos a la presentación del decreto 476 del 2021, donde el presidente de la República determinó la posibilidad que los documentos nacionales de identidad en los pasaportes argentinos, en el campo referido al sexo, pudieran ser F por femenino, M por masculina o X. Y el propio gobierno define, a través del presidente de la República en su decreto, que esta definición de X es una definición por la negativa. Allí se agrupará a toda aquella persona que no se considere ni masculino ni femenino, pero no le dará una categoría propia. Lo cual generó un momento bastante molesto y difícil, donde una de las personas humanas que fue a recibir el documento se abrió la chaqueta y dijo: no somos un X, no somos descartables, no somos terceros, nosotros también tenemos una propia identidad. Bueno, como están dadas las cosas, esto no es así, y aparte se va a exigir, por supuesto, que para poder acceder a esta nomenclatura en el documento debe rectificarse la partida de nacimiento a través de los procedimientos de la Ley de Identidad de Género. ¿Esto es una realidad o es una utopía? Bueno, depende. Es una realidad en los medios, en las discusiones de la sociedad, pero estamos muy lejos de una amplitud tan grande de género en los instrumentos nacionales e internacionales. Normalmente estamos frente a categorías en los instrumentos nacionales e internacionales de carácter binario, manteniendo todavía el tema de sexo, masculino y femenino, y no se ha adoptado lo de las Naciones Unidas, que es la tercera idea de la transexualidad o el transgénero. Esto no se ha adoptado, sino que simplemente se ha colocado una opción de no identificación, algo más parecido a una teoría de una categoría de colectivo que se denomina queer, ¿no es cierto?, que son aquellos que no se identifican con ninguno de los géneros y que están aparte sin decir realmente qué es lo que son, sino que se definen por la negativa. Estamos más cerca del queer. Fíjense ustedes, la Convención de Eliminación de la Discriminación de la Mujer, aprobada entre nosotros por la Ley 23.719, finalmente habla de varones y de mujeres. La Ley 26.485, la protección integral para prevenir, solucionar y erradicar la violencia contra las mujeres, por la Convención Internacional de la Mujer. La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención de Belém do Pará, que ratificó nuestra Ley 24.632, habla de violencia contra la mujer. La Ley 27.234 de Educar en Igualdad para la prevención y erradicación de la violencia de género define a la violencia de género como violencia contra las mujeres. ¿Se dan cuenta? Toda conducta, acción o omisión que de manera directa o indirecta, dice la ley, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación de desigualdad de poder, afecte la vida de las mujeres, su libertad, su dignidad, su integridad física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, varones y mujeres. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República Argentina, los invito a que suban al portal, en su apartado de violencia de género, define a la violencia de género como violencia contra las mujeres. Y dice que la violencia de género es toda acción o omisión que de manera directa, indirecta, en el ámbito público o privado, basada en una relación de desigualdad de poder, repite en la Convención Belém do Pará sobre las mujeres. La Ley 27.499, la Ley Micaela de capacitación obligatoria en género, es una capacitación de temática de género y violencia contra las mujeres. Se sigue con un régimen binario. La Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948 es mucho más amplia, habla de que toda persona tiene derechos, libertades de raza, color, sexo, idioma, religión. No habla de género porque en aquel momento
el género en el año 1948 no era una construcción social que estuviera muy desarrollada. Después, la Asamblea General de Naciones Unidas de 1975 hizo el Año Internacional de la Mujer, la Conferencia Mundial contra la Mujer, el 79 la Convención de Eliminación de la Forma de Discriminación contra la Mujer, pero no hablan de los nuevos colectivos. ¿Y qué son estos nuevos colectivos? Son nuevas expresiones que han aparecido en nuestra sociedad de la mano del género, pero que realmente técnicamente tampoco constituyen, desde el punto de vista de la ciencia. No estamos hablando de los sentimientos ni las vivencias que no se discuten, que no son ni buenos ni malos, simplemente son. Pero cuando hacemos ciencia del derecho, porque tenemos que regular, es importante definir y marcar límites, quién, dónde, por qué, cuánto, porque si no, los derechos se proclaman, pero no se pueden ejercer. Entonces, estos colectivos que están hablando, están diciendo que existe una diversidad de género, más allá del sexo masculino y femenino, y que aparte se encuentra en desarrollo, en una fase de apertura inclusiva hacia otras manifestaciones que se pueden generar en el futuro y que todavía quizás nosotros no conocemos. Entonces, la tradicional sigla de estos colectivos, LGTBIQ, se reconvierte en LGTBIQ+, y se le otorga este signo de positividad más un significado de apertura hacia un número no limitado de nuevas y futuras expresiones de género formadoras de identidad. Ahora bien, son estas siglas donde cada letra representa a lo que se dice un género. ¿Es realmente un género? Bueno, veamos las definiciones. En el mundo entero hay muchos autores, en la literatura americana, inglesa, alemana, también en Asia hay algunos autores que hablan de esto. En general hay un cierto consenso, aunque no es unánime, de dar algunos conceptos como, por ejemplo, la letra L corresponde a lesbianas, que serían consideradas aquellas mujeres que se encuentran atraídas de manera perdurable, emocional, afectiva, romántica o sexualmente por otras mujeres. Una definición. La G corresponde a gay, y gays serían consideradas aquellas personas que sienten una atracción emocional, afectiva o sexual hacia personas de su mismo género. Pero si sostenemos que lesbianas es un género y que gays es una persona que siente una atracción emocional hacia personas de su mismo género, lesbianas estaría dentro de gays, salvo que cambiamos la definición de gays y que a gays le digamos que son personas varones que sienten una atracción emocional, afectiva o sexual hacia otros varones. La T corresponde a transexual, que está identificado con el concepto de transgénero y que sería aquella identidad de género que recoge a las personas que se identifican con el género opuesto al suyo. Volvemos a binariedad, porque para que haya oposición tiene que haber binariedad, y que sería el sexo asignado al nacer o el género asignado al nacer, y que requieren de un proceso físico para transexualizarse, de hormonación o de cirugía de reasignación, según sea el caso, con el propósito de quedar incorporados al género de identificación opuesto. Después, la letra B larga corresponde a bisexual. Serían aquellas personas humanas con capacidad de sentir atracción romántica, afectiva o sexual por personas de más de un género o sexo, y no necesariamente al mismo tiempo, tampoco necesariamente de la misma manera, y no necesariamente en el mismo grado ni con la misma intensidad. La I corresponde a intersexual, que sería una persona humana que nace con características sexuales biológicas, como cromosomas, genitales o estructura hormonal, consideradas de uno u otro género. Y finalmente la Q corresponde a esta expresión queer, que es un término acuñado para definir a todas aquellas personas que no quieren ser clasificadas bajo etiquetas tradicionales por su orientación o su identidad. Ahora, tomemos este colectivo. ¿Son géneros o son orientaciones sexuales? Quizás podríamos discutir si el intersexual es un tercer género, porque tiene estructura hormonal, genital, cromosomas de uno u otro género. Pero realmente la preferencia de con quién quiero compartir mi vida, quién me emociona, o con quién quiero formar una pareja, o con quién quiero tener relaciones sexuales, parecería que no es un género, sino que es un tema conductual, de donde estaríamos diciendo que el género es una creación cultural, que el sexo es un concepto de carácter biológico y que la orientación sexual es una cuestión conductual, de conductas. Bueno, ¿cómo armonizamos esto?
Tenemos varones, tenemos mujeres, tenemos X, tenemos colectivos que reclaman dentro de los propios colectivos diferenciación y cada uno ser un género. No un género LQTBI más, no. Cada uno de ellos reclaman ser un género. Bueno, ¿cómo hacemos para que toda esta gente se incorpore a la vida social, a la vida económica, a la vida cultural? Hoy hablamos de las personas jurídicas privadas. Podríamos hablarlo sobre el Estado, pero el Estado que proclama y que reparte documentos con la X es el que menos hace paridad de género, porque le obliga o pretende obligar a las sociedades privadas a que tenga una política de género incorporando mujeres. Sigue siendo binaria la disposición del Estado, lo vamos a ver ahora con la norma de la inspección de la Comisión Nacional de Valores, que sigue siendo binario, que se habla de varones y de mujeres, no se habla de LQTB, no, se habla de varones y de mujeres. El propio Estado que propone estas políticas, que saque estos documentos y que proclama, en su propia órbita no respeta esto. YPF, sociedad del Estado, gobernada por el Estado, manejada por el Estado, expropiada por el Estado. 14 miembros del directorio, 13 varones, una mujer. ¿Sirve la X ahí? Aerolíneas Argentinas, línea de bandera, sociedad del Estado, expropiada por el Estado, apropiada por el Estado. 5 directores, 4 varones, una mujer. Todos los directores operativos son varones. La mayoría de las direcciones y gerencias en manos de varones. Vayamos a otro ámbito, el ámbito académico. Facultad de Derecho de la UBA. Facultad de Derecho Nacional, donde se forman los abogados, donde se forman los que van a ser después escribanos, los que se forman para respetar el derecho y básicamente los derechos humanos y la igualdad. El decano es varón, el vicedecano es varón. De los 5 o 6 secretarios de gabinete, todos son varones menos una mujer. El director de doctorado es varón. El director del Instituto de Investigaciones Gioja es varón. El secretario de investigación es varón. El último presidente de la comisión de postdoctorado, hasta que falleció, era varón. La mayoría de las subsecretarías están en manos de varones. ¿Cuál es el mensaje que enviamos? Nosotros, en una agrupación minoritaria, presentamos un proyecto para invitar al decano e instarlo a que respete la paridad de género. El consejo directivo, salvo nuestra minoría y con gran cantidad de mujeres dentro del consejo directivo, votó en contra y no admitió nuestro pedido de establecer paridad de género. Así que fíjense, bueno, ¿qué vamos a hacer con toda esta cosa? Bueno, en el mundo se hacen 3 cosas. Se pueden hacer recomendaciones, se pueden generar acciones positivas o se pueden dictar normas imperativas. Las recomendaciones consisten en propuestas que intentan generar inquietud, empatía, sugerencias respecto del despliegue de determinadas conductas, tratando de convencer a los destinatarios de que una acción en pro de la paridad de género es algo bueno, enriquece, ayuda, en fin. Estas son recomendaciones que normalmente se utilizan con el verbo procurar. Procurará, o por el verbo tender, tenderá, o por el verbo intentar, intentará. Después están las acciones positivas, que son mecanismos indirectos, medidas concretas de comienzos de corrección de la situación de desequilibrio que se pretende recomponer de modo de implementar políticas determinadas. Por ejemplo, el régimen de cupos menores que no lleven a la paridad, pero que generen, son acciones positivas que generan un cupo, que despiertan y habilitan la llave de apertura al primer paso de incorporación para que se advierta en el funcionamiento la ventaja que esto tiene. Y finalmente las normas imperativas, que son las dispuestas por el legislador, que dicen son obligatorias para los destinatarios. Si usted quiere paridad de género, mitad y mitad, les guste o no les guste, por ejemplo, directivas de la Unión Europea en este sentido y un régimen progresivo a cabo de los años para ir integrando estas cuotas en cada una de estas personas jurídicas privadas que han tenido resultados varios. El ejemplo maravilloso de Noruega, prácticamente están al 50%, Alemania al 40%, España está en el 34, 35%, Italia ha avanzado a más del 30%, es decir, hay acciones positivas. Nosotros estamos muy lejos de todo esto y Latinoamérica está muy atrasada en esto. Los promedios dan por debajo de los 12 puntos o del 12% de participación de mujeres. Y vuelvo a repetir, sigue siendo una mirada binaria. Es binaria la Unión Europea, es binaria España, es binaria Alemania, es binaria Francia, es binaria Italia, es binaria la República Argentina, porque la resolución de la Inspección General de Justicia 34/2020, como medida de acción positiva, con algún grado de imperatividad,
dispuso que a partir de la entrada de vigencia, las simples asociaciones, las sociedades anónimas, que estén en el régimen del artículo 299, las fundaciones que tengan un consejo de administración plural y electivo, la sociedad del Estado, bueno, y asociaciones civiles deberán incluir en su órgano de administración y en su caso en el órgano de fiscalización una composición que respete la diversidad de género, estableciendo una composición que esté integrado por la misma cantidad de miembros femeninos que de miembros masculinos. Binariedad. Seguimos hablando de varones y mujeres. Nada se habla del colectivo LGTBIQ+. La resolución, ahora, la Inspección de Justicia no dice cuál es la sanción. Dice cuál es la norma, pero no dice cómo se va a sancionar. Intuimos todo que la sanción es administrativa. No inscribirá los actos que no respeten esto o declarará irregularidad de la decisión, pero de esto no se dice nada. Sí se habla de alguna, digamos, amedrentamiento que es, bueno, el que no lo haga también lo vamos a denunciar al INADI. Y esto también puede ser son acciones positivas que tratan de constreñir a un determinado comportamiento. La resolución general de la Comisión Nacional de Valores 727 del 2019 es un ejemplo claro de las mencionadas recomendaciones, o meras recomendaciones, en materia de políticas de paridad de género, y que es la incorporación de reformas al Código de Gobierno Societario que había sancionado la Comisión Nacional de Valores para las denominadas sociedades cotizadas o abiertas, que tenía varias resoluciones anteriores. La resolución 622 del 2013 y que después la resolución 197 del 19, y el directorio, dice la norma, deberá contar con niveles adecuados de independencia y diversidad, una cosa abierta, que le permitan tomar decisiones en pos del mejor interés de la compañía, evitando los pensamientos de grupo. Acá no habla de género ni de sexo. Pero después dice, deberá propiciar la conformación de un directorio diverso, teniendo en consideración la diversidad de género, y lo mezcla con origen geográfico, edad, perfil técnico y experiencia profesional. Es como si el género fuera un elemento más de tantos otros. Viejos, jóvenes, digamos, del interior y de la capital, y también varones, mujeres, lo que fuera. Y en cuanto a la diversidad de género, hay toda una recomendación que dice, bueno, la Comisión entiende que es especialmente relevante que las sociedades consideren la equidad de remuneración de sus miembros y la posibilidad de que las mujeres tengan acceso a puestos de liderazgo en el directorio, como la presidencia del órgano o alguno de sus comités. Porque, por ejemplo, en España se logró cumplir con cuotas superiores al 30%, que según la Unión Europea son cuotas crecientes en un número determinado de años, para la participación de mujeres. Pero si bien se llega al más del 30% en el directorio, menos del 12% están en los comités ejecutivos o donde se toman las decisiones realmente. Y una de las más interesantes medidas de acción positiva es la reciente sanción de la Ley 27.617 de impuesto a las ganancias, que muy particularmente establece como un régimen de apertura, no se refiere generalmente a política de género, pero lo dice, que es permitir un mayor régimen de, digamos, de base de cómputo para establecer los límites del impuesto y la contribución, y los montos fijos que están establecidos, sobre los cuales en exceso hay que pagar impuesto a las ganancias, dice se incrementa en un 40% si el director es una mujer, y en un 60% si el director es un travesti, un transexual o un transgénero, hayan o no rectificado sus datos registrales de conformidad con lo establecido en la Ley 26.743. Un tema delicado porque finalmente va a constar en una declaración. Yo me considero y me siento, pero tengo mi partida de nacimiento igual, mi documento igual y no he rectificado nada. Un tema complejo. Y también es un tema bastante discutible porque para esta ley, solamente fuera del género masculino y femenino, varones y mujeres, existirían los travestis y los transexuales, porque transexual y transgénero son sinónimos. Es decir, el transexual también se denomina transgénero y el transgénero transexual. Entonces, fíjense que tratándose de una acción positiva, igual no hemos podido todavía construir, está en construcción este tema. Empiezan a haber medidas, empiezan a haber acciones, empiezan a haber recomendaciones, pero estamos muy lejos de poder romper la estructura binaria, estamos muy lejos de poder conceptualizar los conceptos de sexo, género y orientación sexual. Ayer, cuando se presentó este decreto para ampliar el tema del DNI y colocar la tercera opción, masculino-femenino, y todo un colectivo que no se identifica sin decir por qué, en X,
el presidente, hubo un incidente, porque una de las personas dijo, no me siento identificado, esto no soy un X y demás, y el presidente trató de aclarar, y realmente lo que advertimos todos es la enorme confusión que el presidente tiene sobre este tema, ¿no? Primero dijo que todo esto lo había hecho porque se lo había dicho el ministro de Interior, que le había hablado de unas convenciones internacionales. No hay ninguna convención internacional que diga que hay que ponerle a la X. Primero, esto, sépanlo, no hay ninguna. Tampoco es un tema universal y hay también problemas con las compañías aéreas y los controles fronterizos en cuanto al tema, porque no todos los países aceptan esta tercera opción, como lo tiene Canadá o como lo tuvo la India. La India lo tuvo gracias a una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la India, antes de que se sancionara la norma. No lo existen. Y ahí el presidente dijo, bueno, porque al Estado no le interesa el sexo. Bueno, el presidente está equivocado, claramente equivocado y está muy confundido. Primero, al Estado no le interesa el género. Por supuesto que el género no le interesa. Y la pregunta que les hago yo a ustedes es si alguno ha tenido una experiencia de vida en la cual, al ir a migraciones, al ir a la FIP, al inscribirse en ingresos brutos, al ir a la inspección de justicia, alguien le preguntó cómo se autopercibía. ¿Usted se autopercibe varón, mujer, queer, X? Nadie pregunta. Por supuesto, del género nunca nadie se ha ocupado. Dice, al Estado no le importa tampoco la orientación sexual. Ah, qué novedad. Y nadie nos ha preguntado. A mí jamás en migraciones cuando entran me han dicho, señor, usted prefiere los hombres, las mujeres, hombres y mujeres dependiendo de las épocas. Nadie me preguntó jamás eso. Es decir, ¿qué vienen a descubrir? Que esto es una cosa para que no les pregunten a la gente cosas. O a nadie me preguntaron si para acceder a la cátedra, cuando rendí mis dos, para ser titular, las dos veces en que rendí la prueba pública de oposición en el concurso y cuando fui antes de adjunto, jamás nadie me preguntó cómo me autopercibía, qué sensaciones tenía, ni con quién me gustaba estar. ¿No es cierto? Nadie me preguntó eso. Así que no sé dónde saca el presidente que hay una preocupación de que al Estado le importe la orientación sexual. Pero al Estado le importa el sexo, por varios motivos, porque en un documento de identidad, el sexo cumple una función identificatoria, no discriminatoria, para ver si la persona portadora del documento es realmente la persona. Por eso se habla de nombre, de imagen y de sexo. Porque para que yo sepa que una persona que dice que en su documento, porque consiguió la rectificación, es del género femenino, pero que no ha tenido ningún procedimiento de cirugía, cuando yo lo pongo en un escáner, cuando sale del país, o cuando lo detengo para identificación por si hay un delito, o en la búsqueda de antecedentes, y veo que no coincide la descripción anatómica, biológica, con lo que consigna el documento, ahí sí le puedo preguntar, bueno, mire usted, no, sí, soy transexual, no me operé, me acogí al régimen de género. Por eso se exige en la identidad de género la rectificación de la partida, porque tiene un problema identificatorio, así que le interesa el sexo. Y también le interesa el sexo al Estado por cuestiones médicas, por cuestiones estadísticas, porque para cuidar a la población en materia de salud hay que tener prevención, se arman los hospitales, se establece cuál es la estadística de las enfermedades, hay enfermedades que son típicamente de varones, el tema de la próstata, por ejemplo. Hay enfermedades que son típicamente de las mujeres, el cáncer de útero. Entonces, el sexo también tiene que ver, por fines estadísticos, por fines sanitarios. Entonces, al Estado le interesa el sexo. Otra cosa es que no se pueda discriminar en función del sexo y que se permita que personas de diferentes sexos puedan, en función de una identidad de género, incorporando elementos culturales, solicitar rectificaciones en su documento de identidad para poder desenvolverse en una sociedad conforme a su sentir, de una manera empática con el resto de la sociedad, donde haya una coincidencia entre su sentimiento interno y su imagen externa, que son cosas distintas. Así que yo digo, legislar en estos temas está bien, pero antes hay que prepararse un poco y estudiar. Marcelo. Bueno, Daniel, le queremos decir a los oyentes que, bueno, en el Repara Reyús respetamos los cupos de damas y caballeros, así que nosotros hemos colgado en la historia de Instagram y en el perfil un artículo de tu autoría muy reciente, que lógicamente saldrá en la revista Doctrina Societaria y Concursal, o la revista de Derecho Comercial, Empresarial y del Consumidor, el próximo mes, y también 3 artículos que ya teníamos, que salieron en su momento, que son de la doctora Weiser, de la doctora Patricia Andreani y la doctora Lucía Españolo, 3 excelentes juristas, y otro también de Marcelo Camerini. Así que
respetamos la paridad de género y también que la próxima vez que convoquemos sobre este tema vamos a traer seguramente a una dama para que nos ilustre esto que también estás haciendo vos con seguramente otros matices, otro ángulo de aproximación a este tema. Si te parece bien, vamos a empezar con algunas preguntas que nos hacen. Para empezar, te quería preguntar yo, ¿no? Personalmente, ¿cómo ves esto que algo dije en la introducción, ¿no? Que se me ocurrió, el tema previsional, la ley, la 24241, dice claramente que el hombre se jubila a los 65, las damas, las mujeres a los 60, si quieren, lógicamente, puede ir a los 65, los dos con 30 años de aporte, pero bueno, en el caso que alguien opte por la X, ¿cómo será el Estado? ¿Cómo determinará, ¿no? ¿Cuál será la edad que va a exigir para esos casos? ¿Cómo ves algún punto intermedio? No, yo lo que veo, bueno, volvemos a lo mismo. Acá se declama y después no tiene arreglo la cosa. Porque, bueno, póngase el documento con la X, fenómeno, me voy a jubilar. ¿Usted varón o mujer? ¿Cuántos años de aporte tiene? Segunda cuestión, fíjate ahora, ha salido esta norma para permitir a aquellas personas que han estado al cuidado de la casa, que no han podido trabajar, que tienen hijos o hijos adoptivos, adicionar un número determinado de años sin aportes previsionales para poder completar los 30 años de aporte. Pero eso es para las mujeres, es decir, el varón que está en la casa, no, aunque haya estado al cuidado del hijo y lo haya cuidado y criado, no puede utilizar eso. Entonces, es absolutamente discriminatorio. No. Y a la X no se lo van a dar tampoco porque no es mujer. Y estas son normas de interpretación restrictiva. Entonces, ni son madres, ni son, bueno, perdón, ¿a qué baño van a ir en las instituciones públicas? Donde hay baños de caballeros y baños de damas. ¿A qué baño van a ir? Todos estarían obligados a hacer un baño X. Yo voy a contar una historia muy cortita. Hace unos años yo estaba viajando a España a dar una conferencia y cuando estoy en el avión me toca al lado un señor muy simpático y estábamos conversando y bueno, me preguntó qué hacía. Además, era en ese momento el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral. Y él me decía que había tenido un problema, estaba muy mortificado porque en ese momento estaba viviendo un infierno, porque resulta que todos estos colectivos, que no eran ni varones ni mujeres, con todo derecho, se quejaban del tema de los baños y a su vez varones y mujeres en los baños no querían que personas de los colectivos compartieran el baño, los varones no querían que vinieran los travestis, la mujer no quería que fueran los travestis, y había un problema tremendo con los baños. Y entonces él tomó una idea que le pareció maravillosa a él, que es la idea de la X. Hago baño de varones, baño de mujeres y un baño X, que vaya el que quiera. Bueno, se le levantó todo el colectivo diciendo que los habían discriminado, que era como ponerlos por descarte, que fue lo que dijo esta persona humana que ayer recibió su documento con X en segundo lugar y se abrió la chaqueta y dijo, yo no soy ninguna X, yo no soy una alternativa tercera y demás. Entonces, fíjense todos los problemas que esto también trae. ¿Cómo es la paridad de género? Hoy es tema binario, pero si esto crece, el colectivo, ¿cómo es? ¿Quién resigna? ¿Todos resignan? Los varones resignan, las mujeres resignan y ingresa el colectivo. ¿La paridad en qué se da? En mujeres y varones no es tan difícil establecerla, porque si uno mira los ratios de composición de la población mundial, varones y mujeres con alguna diferencia están prácticamente equiparados. Quizá hay más mujeres que varones, pero no mucho más. Es decir, está bastante equiparado, con lo cual la paridad se hace. Pero estos colectivos en su conjunto representan proporcionalmente menos. ¿Cómo será la paridad? ¿Por el concepto a tabla rasa de distintas opciones o tendrá que ver con el grado de representatividad de la participación de cada uno de estos colectivos dentro de la comunidad en la cual se dicta la norma? Y a su vez, los colectivos integrados por varias orientaciones, a su vez internamente, ¿qué representación tendrá? Porque ellos también, hay una estadística muy interesante dentro del colectivo que establece cómo se compone. Cuánto hay L, cuánto G, cuánto T, cuánto I. Bueno, ¿cómo se va a hacer con esto? Y bueno, esto es un tema que está en construcción. Está en construcción, bueno, es positivo, vamos pero está a en construcción. Perfecto, ahora vamos a entrar a ver si hay alguna consultita que nos hayan hecho, si hay alguna pregunta. Bueno, acá Alicia Susana Pereira dice, los baños tienen que ser comunes para todos. Dice, ¿o acaso en nuestras casas tenemos distintos baños para los hombres y para las mujeres? No, yo coincido con lo que dice Alicia, pero le cuento otra anécdota.
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata hicieron baño único. Y al baño van varones y mujeres y son baños. Pero también esto generó en su momento una discusión muy grande dentro de la comunidad universitaria. No están tan de acuerdo con esto. Nosotros propusimos hacer algo con los baños en la Facultad de Derecho y tampoco tuvimos éxito. Era parte de nuestra plataforma electoral para el Consejo Directivo y no tuvimos éxito, no fuimos acompañados. Sí, en muchos bares de Estados Unidos, por ejemplo, en Brooklyn el baño es único, ¿no? La gente hace la cola y no está discriminado, directamente esperan su Bueno, turno y pasan, ¿no? Esa sería una opción directamente. Claro, pero otro tema tremendo es el tema del derecho penal. Es decir, por ejemplo, si un varón asesina y comete homicidio respecto de otro varón que se autopercibe mujer, es un femicidio. Ah, digo. Digo, un Por ejemplo. eso hay 120, tendría mucho más. 120 días, ¿no? Para reglamentar esta norma que salió ayer. Bueno, pero esta norma no va a cambiar los tipos penales. No, totalmente. Por ejemplo, la violación. Hay delitos que son muy particulares, ¿no es cierto? Y que va a haber que verlos. Sí, acá me preguntan si dentro de algunas, en atención a estas normas de la Inspección General de Justicia, de la Comisión Nacional de Valores, de acuerdo a tu experiencia, ¿conocés ya que alguna persona jurídica privada está tomando en cuenta estas normas de la Inspección de Justicia y la Comisión Nacional de Valores, de acuerdo a tu experiencia? Si conocés alguna entidad. No, yo creo que todavía, vuelvo a repetir, la pandemia también ha ayudado a dilatar todo esto. Hay sociedades que no han realizado las asambleas, que no han renovado autoridades, pasa lo mismo en asociaciones civiles, ¿no es cierto?, que se han demorado, y todo esto todavía yo creo que lo vamos a ver recién a partir del año que viene, y cuando empiecen, básicamente, si hay sanciones. Porque mientras no haya sanciones, y los actos se inscriban, o no haya una declaración de irregularidad, probablemente nada ocurra, ¿no es cierto? Como recordarse aquella famosa norma del balance social y todo, cosas que fueron pasando. Quedó en el olvido. Sí, veremos qué es lo que pasa. Lo que es interesante es que este tema está sobre la mesa. Es un tema candente, es un tema de actualidad, es un tema que mueve gente, es un tema que conmueve. Me parece perfecto que cada uno que tenga una sensación, una vivencia de identidad de género, luche por esa identidad y por una representación. Y los legisladores tienen que evaluar cómo organizan esto. Porque no es cuestión de hacer una declaración, sacar un decreto y repartir documentos. Porque después, si yo tengo un documento con una X y no me sirve para viajar, ¿de qué me sirve la X? Si yo tengo un documento con la X y no me puedo jubilar, ¿de qué me sirve la X? Si yo tengo un documento con una X y a mí no me ampara la política de violencia de género, ¿por qué contra las mujeres? ¿De qué me sirve la X? No, sí, no, es evidente que... creo que como bien vos decís, ¿no? Daniel, es decir, es un tema que, máxime con el decreto de ayer y ser el primer país de América Latina que nos apartamos, ¿no?, del género binario y que ya tenemos un tercer género. Este es un tema que está en el tapete y lógicamente esto va a seguir creciendo. Acabo de haber que determinar si tenemos un tercer género o un tercer sexo. Según la identificación en el documento, lo que tenemos es un tercer sexo que se define por la negativa. No tenemos género porque no hay una cuestión cultural, imagen comprometida en esto, ¿no? Perfecto. Bueno, te agradecemos. Si podrías hacer una apretada síntesis en muy pocas palabras, porque lógicamente el tiempo siempre nos apura en estos casos y no podemos muchas veces dar lugar a más consultas. Desde ya agradecerte, como siempre, no solo por esta charla, esta capacitación, sino por tu continua ayuda a la editorial, desde los inicios prácticamente de nuestra editorial. Siempre contamos con tus colaboraciones, no solo doctrinarias, también capacitaciones en eventos, tenés el Código Civil y Comercial comentado de nuestra editorial, que es fue y es un verdadero éxito a nivel editorial, y otros tantos libros más que engalanan a nuestro sello editorial. Así que eso, desde ya te agradecemos la continua y permanente colaboración con la editorial. Y si en 2 minutos, ya para terminarlo, podés hacer un pequeño considerando de ¿qué considerás, cómo evoluciona esto? ¿A qué va? No solo a nivel Argentina, sino a nivel mundial. ¿Qué es lo que a vos te
te llama más la atención, ¿no? De este fenómeno. Bueno, el fenómeno yo creo que vamos a una redefinición de muchos conceptos en este tiempo de posmodernidad, de sistemas de convivencia social y de protagonistas de la vida social. Y es algo que está en movimiento, está en transformación y como en todos estos casos de estos cambios tan paradigmáticos, estamos en una verdadera revolución de tipo científico, sobre todo es a nivel social, sociológico, psicológico, de convivencia, todo, pero en lo nuestro que es el derecho tiene que volver a repensarse, como se está repensando la cuestión de la digitalización, la cuestión de la nube, la cuestión de los mecanismos con los que nosotros circulamos. 15 años atrás, 20 años atrás, nos hubieran dicho que nosotros hoy tener el teléfono es mucho más importante que cualquier otra cosa. En el teléfono tenemos nuestra billetera, tenemos nuestras claves, nuestra comunicación, tenemos nuestro pasaporte, tenemos el DNI, el registro de conducir, el seguro del auto, y todo vale con la sola manera de presentar el teléfono. Yo puedo salir a la calle sin dinero y me muevo con el teléfono. Ya, por ejemplo, países como Suecia están eliminando la moneda, no hay más transacciones en efectivo, es todo electrónico, porque tienen una moneda, ¿no es cierto? Pero lo tienen todo electrónico. Bueno, y también en la convivencia social ocurre esto, el rol de los padres, de los hijos. Incluso se están repensando hasta las tradiciones religiosas. Ahí veía en televisión hoy, no sé, una famosa modelo que parece que va a ser mamá en estos días. Y entonces dice, bueno, el chico va a tener 4 padrinos. Bueno, sí. El otro día fui a un bautismo donde había 2 madrinas y otro bautismo donde había 2 padrinos, un padrino y una madrina. Empieza a haber un cambio, empieza a haber una mirada diferente, está en plena ebullición y por supuesto, cuando las cosas están en ebullición, están en cambio, hay exageraciones, hay improvisaciones, hay errores, se va y se viene, se adelanta y se atrasa y se va corrigiendo. Yo creo que lo importante es no tenerle miedo a los cambios, tratar de mirarlos y darse cuenta que algunos cambios pueden ser muy positivos. Pensemos en la India, a partir de un fallo de la Suprema Corte se permitió el reconocimiento de un tercer género en un país que hasta 2 años antes de ese fallo condenaba con prisión la homosexualidad y finalmente admitió y cambió la ley para admitir un tercer género, liberando y considerando que la homosexualidad no es un delito. Así que, por supuesto que hay resistencia. Fíjense lo que está pasando en Hungría, lo que está pasando en Polonia, con la comunidad LGTBIQ más, que están incluso, hay una propuesta de declaración de zona libre de este colectivo, como si fueran parias, apátridas, ¿no? Y la Unión Europea tratando de sancionarlos, defendiendo esta identidad, más allá de los derechos que se le confieran socialmente en la participación en otros estratos de la vida social, que bueno, lo tendrá que regular cada una de estas disciplinas y con un principio de ponderación, de razonabilidad y básicamente con una interdicción absoluta de arbitrariedad. No tiene que haber arbitrariedad en esto. Bueno, Daniel, nuevamente, muchísimas gracias. Muy claro, didáctico, como siempre, como son no solo tus trabajos de doctrina, sino tus exposiciones. Creo que los oyentes han quedado muy satisfechos porque es no solo una aproximación a este tema, sino que abrió una serie de interrogantes, de consultas siempre necesarios. Así que les recuerdo. Bueno, yo lamento mucho el problema de conexión del principio, que bueno, gracias a Dios lo pudimos resolver. No, pero les recuerdo a los oyentes que colgamos en la historia de Instagram el trabajo que nos preparó el profesor Daniel Vítolo sobre esta capacitación de hoy, que lógicamente nuestros suscriptores la van a tener en la revista y online, y de estos autores que les acabo de mencionar, que también ya han colaborado cuando salieron la resolución IGJ y CNB, con interesantes artículos de doctrina. Así que bueno, les agradezco a todos por la atención, ha sido como siempre un placer. Mi nombre es Marcelo Perciavale, soy el director del Departamento de Derecho Comercial RPAR RIUS y hasta todos los momentos. Muchísimas gracias. Un abrazo grande para todos y todas.